Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. Un exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire des déclarations. Tiene la palabra la representación de la Federación Rusa. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos tomado buena nota de la presentación de los hechos del subsecretario general, señor Chiari, sobre los nuevos ataques cometidos por Israel contra la República Árabe Siria. Nos parece extraño que los representantes de la Secretaría hagan referencia al orden internacional basado en reglas, un concepto que tanto alaban nuestros socios occidentales en vez de hacer referencia al orden internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Gracias a la presidencia de Malta por haber convocado esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para tratar las amenazas contra la paz y la seguridad internacionales. Hemos pedido celebrar esta reunión para abordar el tema de los ataques con misiles y los bombardeos incesantes del ejército israelí contra distintos blancos en Siria, con un telón de fondo en el que continúa la operación militar sin precedentes por el número de víctimas, una operación que lleva a cabo Israel a pesar de las disposiciones de la resolución 2728 que piden un alto el fuego inmediato. Estamos muy preocupados por esta falta de respeto de parte de las autoridades israelíes con el apoyo de Estados Unidos ante las decisiones del Consejo, decisiones vinculantes. Otro ejemplo flagrante de esta falta de respeto es un ataque de Israel contra un convoy humanitario que abandonaba un almacén en el centro de Gaza. Era un convoy de World Central Kitchen. Ahí han muerto 7 trabajadores de esta organización humanitaria. El primer ministro israelí incluso ha reconocido que este ataque entrañó la muerte de civiles y esperamos poder tener oportunidad de hablar de esta cuestión específicamente. Hoy estamos aquí para hablar de otro aspecto de esos actos ciegos que lleva a cabo Israel. Señora Presidenta, ayer 1 de abril el ejército aéreo israelí atacó el consulado iraní en Damasco, que provocó la destrucción total del edificio en cuestión. La embajada iraní también sufrió daños. Según los datos de que disponemos, parece ser que hay un número importante de muertes y heridos, entre ellos trabajadores de la embajada. Condenamos tajantemente este ataque. Por tanto, consideramos que todo atentado contra las instalaciones diplomáticas y consulares es algo totalmente inaceptable. Además, la inviolabilidad de estas instalaciones se consagra en las convenciones de Viena de 1961 y 1963. En particular, señalamos a su atención que no se trata del primer ataque de Israel contra zonas, barrios altamente poblados en Damasco. Estos ataques han generado riesgos importantes, incluso muertes entre la población civil. Desde el inicio de la escalada del conflicto israelo-palestino el 7 de octubre, el número de ataques israelíes contra la infraestructura civil siria, los países vecinos de Siria, ha aumentado de forma notable. En la noche del 29 de marzo, el ejército aéreo israelí atacó distintos blancos cerca de Alepo. Decenas de personas perdieron la vida a raíz de este ataque y hubo muchos heridos también. Anteriormente, el 28 de marzo, 2 civiles perdieron la vida en la provincia de Damasco por los ataques aéreos israelíes. El 17 y 19 de marzo, Israel atacó las zonas al noreste y al sur de Damasco, desde el Golán sirio ocupado. El ejército armado israelí en los últimos meses ha atacado varias veces los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo. Estos son los principales puntos de entrada de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Israel también atacó las regiones de Redezor y Abu Kamal.
en las que los militares sirios siguen con su lucha decidida contra los combatientes terroristas, combatientes que nuestros colegas estadounidenses, a pesar de sus declaraciones, apoyan de facto. Pero dejamos esta cuestión para la sesión del Consejo de Seguridad en la que hablemos de Siria. Señora presidenta, la Federación de Rusia condena tajantemente los ataques continuos contra el territorio soberano de Siria. Consideramos que estos son graves violaciones de la soberanía y la integridad territorial de este Estado. Consideramos que estos actos de agresión de Israel que buscan incitar aún más y las tensiones son inaceptables y deben cesar. Pedimos a Israel que renuncie a esas operaciones militares provocadoras sobre el territorio sirio y en otros países vecinos de Siria, porque estos ataques podrían tener graves consecuencias para la región, una región que ya está desestabilizada debido al aumento de la violencia desde hace 6 meses en Gaza. Instamos a la comunidad internacional a condenar sin ambages los actos ciegos de Israel, actos que violan la soberanía de la República Árabe Siria y la inviolabilidad de las instalaciones de los centros diplomáticos. Consideramos que todos los miembros responsables de la comunidad internacional han de hacer un análisis jurídico objetivo de la agresión israelí en Oriente Medio. Israel, que no solamente hace caso omiso de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y las correspondientes resoluciones de este Consejo y la Asamblea General, sino también de los principios fundamentales de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Señores y queridos colegas, espero poder contar con la solidaridad del Consejo que denuncien este ataque contra estas instalaciones diplomáticas. Si no se reitera esta solidaridad, toda representación diplomática de cualquier Estado podría ser objeto de estos ataques. Espero que todos saquen las cuentas que corresponde con respecto a este ataque de Israel contra las instalaciones diplomáticas iraníes. Gracias a la Federación de Rusia. Tiene la palabra a continuación la representación de China. Señora presidenta, comienzo felicitando a Malta por haber asumido la presidencia del Consejo este mes. La delegación china cooperará totalmente con Naciones Unidas y sus colegas. Encomiamos también a Japón por todos los esfuerzos desplegados durante su presidencia del Consejo el mes pasado. Señora presidenta, ayer las instalaciones diplomáticas iraníes en Damasco, Siria, fueron atacadas por aire. Esto causó la muerte de 7 miembros del personal iraní y daños muy graves al edificio. Esto es una violación de la Carta y del derecho internacional y una conculcación de la soberanía de Siria e Irán. Este ataque es de naturaleza maligna y condenamos rotundamente este ataque. Hace 25 años la embajada de China en Yugoslavia fue bombardeada por las fuerzas aéreas de la OTAN lideradas por Estados Unidos. Hubo víctimas entre nuestro personal y daños en la embajada y sentimos el dolor y el sufrimiento del pueblo y el gobierno iraníes. Por tanto, y quisiéramos manifestar nuestro pésame al gobierno iraní y a su pueblo. Según estipula la Convención de Viena sobre las relaciones consulares y diplomáticas y las normas que regulan las relaciones internacionales, la seguridad de las misiones diplomáticas es inviolable. El permitir que haya impunidad por estos actos improcedentes lanzaría un mensaje equivocado y alentaría a que se cometieran acciones aún más arriesgadas en este sentido. Tomamos nota de las condenas y protestas contra Israel lideradas por Irán, Siria y otros países árabes. Esperamos que Israel dé respuesta de sus actos. Señora presidenta, desde que empezó el octubre el conflicto de Gaza, hemos visto cómo se atacaban hogares, escuelas, hospitales, instalaciones humanitarias, organismos de Naciones Unidas. Y hoy hemos visto ataques contra instalaciones diplomáticas. La línea roja del derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales se han pisoteado una y otra vez. Y
y se ha pisoteado también la conciencia moral. Esta tragedia debe detenerse inmediatamente. La semana pasada el Consejo aprobó la resolución 2728 que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Pedimos a la comunidad internacional que trabaje mancomunadamente para garantizar que esta resolución se lleve a la práctica, de forma que la comunidad musulmana no se vea obligada a celebrar el mes del Ramadán entre fuego cruzado. Señor presidente, la situación en el terreno en Gaza se deteriora, aumentan los riesgos de que el conflicto desborde y la situación en Oriente Medio cada vez es más precaria. Los ataques frecuentes de Israel, ataques transfronterizos contra el Líbano y Siria, son violaciones graves de la soberanía, independencia e integridad territorial de los países afectados, y esto ha agravado las tensiones en la región. Estas acciones de provocación pueden dar pie a mayores crisis y poner en peligro la seguridad de toda la región. Estas acciones deben detenerse inmediatamente. China pide a todas las partes, especialmente a los países que puedan influir sobre Israel, que lleven a cabo un papel constructivo y que hagan esfuerzos concretos para lograr un alto el fuego inmediato en Gaza, aliviar las tensiones y restaurar la paz y la estabilidad en Oriente Medio cuanto antes. Gracias, señora presidenta. Gracias al representante de China. Tiene la palabra a continuación la representación de Francia. Señora presidenta, en primer lugar quisiera felicitarle por haber asumido la presidencia de este Consejo. Quisiera dar también las gracias a la delegación del Japón por su actuación a lo largo del mes de marzo. Gracias al señor Chiari también por su intervención. Los bombardeos de ayer en Damasco se inscriben en un contexto de aumento continuo de las tensiones en Siria y en toda la región. Desde el atentado terrorista de Hamas, el 7 de octubre, Irán y sus socios regionales asumen una importante responsabilidad en esta escalada. La población civil es la primera víctima de esta escalada y la seguridad de los estados de la región se ve directamente amenazada por este aumento de la tensión. Nuestra responsabilidad colectiva, por tanto, es hacer todo lo posible por calmar las tensiones. Es necesario que todos los actores de la región hagan gala de contención. Francia, por su parte, sigue trabajando para evitar que haya un enfrentamiento regional. En coordinación con sus socios, nos movilizamos en pro de una distensión en el Consejo de Seguridad y allí donde esto es necesario. Esto ocurre en el Líbano, donde tratamos de advertir con respecto a todo intento de aumentar las tensiones. Es urgente que las partes trabajen para llevar a la práctica plenamente la resolución 1701. Incitamos, a través del diálogo con las partes, a que cesen las hostilidades. La FINUL es crucial en este contexto y nos felicitamos por su actuación en estas situaciones difíciles. Ante la situación muy preocupante en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, recordamos nuestro compromiso con la libertad de navegación. Condenamos tajantemente las acciones de desestabilización de los hutíes que deben cesar. Vamos a seguir asumiendo nuestras responsabilidades para garantizar la seguridad en el Mar Rojo. Y por último, en Siria, Francia insta a que se aplique la resolución 2254, que se aprobó por unanimidad en este mismo Consejo. Lamentamos que el régimen de Damasco, apoyado por sus aliados ruso e iraní, se niegue a participar en un proceso político creíble e inclusivo. Los sirios siguen pagando el precio de esto. Señora presidenta, Francia trabaja para evitar que aumente la tensión en la región, en Siria, en el Líbano, en Yemen, y también para aportar una respuesta política y humanitaria a la crisis de Gaza. Muchísimas gracias. Gracias al representante de Francia. Tiene la palabra a continuación la representación de Argelia. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera felicitar a Malta por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de abril. Y además me gustaría garantizarle el pleno apoyo de mi delegación. También quisiera felicitar a Japón por su exitosa presidencia durante el mes de marzo. Gracias al señor Khaled Chiari también por su exposición de hoy. En primer lugar, quisiera
hacer llegar nuestro más sentido pésame al pueblo y al gobierno de Irán tras el mortífero ataque aéreo cometido por las fuerzas de aviación israelíes contra las instalaciones diplomáticas de Irán en Damasco ayer. Este ataque representa una clara violación del derecho internacional, en particular de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares, tal y como se establece en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esta grave conculcación de las obligaciones internacionales por parte de la potencia ocupante israelí no se pueden ni justificar ni tolerar. Hemos de hablar alto y claro contra las peligrosas consecuencias de esta provocación, que podrían conducir a que aumenten las tensiones y a que se sientan mayores consecuencias regionales. El momento en que se ha producido este ataque ante la presión internacional en pro de un alto el fuego en Gaza, a través de la resolución del Consejo de Seguridad 2728, indica que se está haciendo caso omiso de forma deliberada de los llamados en pro del cese de las hostilidades que vienen de la comunidad internacional en su conjunto. El objetivo de este acto deliberado, es evidente: responder a la presión internacional haciendo que se intensifique el conflicto, lo que contribuye a prolongar el que se siga matando a palestinos para obtener intereses políticos internos. Es evidente que este peligroso acto busca hundir, sumir a toda la región en el conflicto. Esto refleja que la potencia ocupante israelí se siente impune, se siente por encima del derecho internacional. Esto podría equipararse con una fuerza sin control. Este doble rasero en el que la potencia ocupante israelí hace caso omiso a las mismas leyes que espera que otros respeten, erosiona los mismos cimientos de nuestro orden internacional. Este comportamiento dista mucho de ser el que esperamos de un miembro responsable de nuestra organización. Anteriormente ya habíamos recalcado que era necesario poner fin, repito, poner fin a las violaciones cometidas por las autoridades ocupantes, violaciones del derecho internacional. Señora Presidenta, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha de responder con firmeza y de manera decisiva ante este cuestionamiento de los principios fundamentales de la soberanía del Estado, la santidad diplomática y el respeto de la integridad territorial. La integridad de nuestro orden internacional depende de todo ello y deben existir repercusiones para castigar esta falta de respeto flagrante del derecho, y hay que reforzar nuestro compromiso colectivo de respetar dicho derecho. La decisión está clara: o bien se respetan los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, o se corre el riesgo de vernos sumidos en el caos y la inseguridad debido a que la tensión desborde en toda la región.
Ha llegado el momento de que actuemos de manera decisiva. Gracias al representante de Argelia, tiene la palabra la representación de Eslovenia. Gracias, señora. Yo también quiero darle las gracias y felicitarle por la presidencia. La felicito a usted y a Malta y le doy las gracias al Japón por dirigirnos durante el mes de marzo. Quiero dar las gracias al subsecretario general, también por comparecencia. En primer lugar, queremos expresar nuestra preocupación por la evolución en Oriente Medio, incluido el ataque a las instalaciones diplomáticas de Irán en Damasco, que ha llevado a varias bajas. Condenamos el ataque. Los ataques a las instalaciones diplomáticas son inaceptables e injustificables y queríamos plantear tres elementos. En primer lugar, Eslovenia está muy preocupado por el recrudecimiento y los efectos contagios que puede haber en la región. La situación actual en Gaza ya está teniendo un impacto muy fuerte en la situación a lo largo de la línea azul y en el Mar Rojo. Seguimos viendo otros incidentes extremadamente preocupantes en la región, como el de Damasco ayer. Estamos convencidos de que hay que rebajar las tensiones y hay que contribuir a la distensión de la situación. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que den muestras de moderación y pedimos que se cumpla la resolución 2728 del Consejo, un alto al fuego en Gaza liberaría las tensiones en toda la región. En segundo lugar, todos los Estados miembros de Naciones Unidas tienen la obligación de respetar y actuar de conformidad con los principios de la Carta, y en especial con el artículo 2 sobre la solución de controversias internacionales por medios pacíficos y en cuanto a la abstención del uso de la fuerza. No hay lugar para interpretaciones arbitrarias. Las mismas normas se aplican a todos los Estados miembros de la ONU. Hacemos un llamamiento a todos para que actúen con moderación a la hora de recurrir a representantes, lo que podría avivar o provocar aún más las tensiones regionales. Nos preocupa la retórica de recrudecimiento de la tensión de distintos países y partavientes y advertimos de que cualquier error de cálculo podría acarrear consecuencias inimaginables. En tercer lugar, hacemos un llamamiento a las partes para que respeten el derecho internacional. Todas las actividades militares deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluido el DIH. Subrayamos que todas las partes deben cumplir plenamente también con el derecho internacional que rige las relaciones diplomáticas y consulares. A nadie debería interesar, Presidenta, tener un nuevo recrudecimiento peligroso en Oriente Medio. Cualquiera de las crisis geográficamente separadas, pero en última instancia entrelazadas, podrían cobrar vida propia. Los habitantes de la región ya han sufrido bastante, y esto incluye a los de Palestina, Israel, Yemen, Siria, Líbano, Irán y otros lugares. Todos debemos anteponer sus intereses, y por ello es esencial que este Consejo haga un claro llamamiento a la contención por parte de todos, empezando por el cumplimiento de la resolución 2728 que exige un alto al fuego. Eslovenia está dispuesta a participar en una respuesta global a la crisis. Subrayamos la necesidad de unidad del Consejo para mantener el derecho internacional, la paz y la seguridad. Muchas gracias. Le doy las gracias al representante de Eslovenia y tiene la palabra la representación de Suiza. Gracias, señoras. Interviene de nuestra primera intervención, así que cuente con el apoyo de Suiza a su presidencia y queremos darle las gracias al Japón por la gestión que hicieron durante el mes de marzo, Presidenta. Damos las gracias al subsecretario general por su intervención detallando precisamente todo lo que ocurrió ayer en Damasco. Suiza condena el ataque aéreo contra el consulado iraní en Damasco, que ha causado varios muertos y heridos. Este ataque aumenta considerablemente el riesgo de un recrudecimiento mayor en la región. La espiral debe detenerse inmediatamente. Esto conlleva, por ejemplo, el cese de los ataques de las milicias en la región, así como la aplicación de la resolución 2728 que pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Suiza recuerda, de hecho, que la resolución 2254 pide un alto al fuego a nivel nacional en Siria. Hacemos un llamamiento a todas las partes y a todos aquellos que tengan influencia sobre las mismas que actúen con la máxima moderación.
hay que utilizar todos los canales de comunicación para evitar cualquier malentendido. Un solo error de cálculo puede tener consecuencias desastrosas. Hay que evitar a toda costa un mayor deterioro de la situación y entre todos contamos con los medios para impedirlo. Cualquier recurso al uso de la fuerza debe ser estrictamente conforme al derecho internacional y al DIH y que tiene que ser respetado por todos. En las circunstancias actuales, el desarrollo correcto de la actividad diplomática reviste de una máxima importancia. Los edificios diplomáticos no deben ser blanco de ataques. En estas situaciones, el diálogo es esencial, sobre todo para encontrar soluciones. Este Consejo y todos los Estados deben desempeñar el papel que les compete para facilitar la distensión. Suiza está dispuesta a hacer la contribución que le corresponda. Muchísimas gracias. Gracias al representante de Suiza y ofrezco la palabra ahora a la representación de la República de Corea. Muchísimas gracias, señora. Nosotros también nos sumamos a las delegaciones expresando nuestra enhorabuena a Malta y también damos las gracias al Japón por su liderazgo. Queremos dar las gracias también al subsecretario general Khaled Kiari por esta intervención tan útil. Ayer vimos otro incidente importante que llevó a bajas en Damasco la semana pasada para responder a la situación en Gaza, donde han muerto más de 32.000 personas, el 70% de las cuales, según los informes, son niños y mujeres. Este Consejo finalmente logró adoptar la resolución 2728 para lograr un alto el fuego inmediato, liberar a todos los rehenes y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria. Aún así todo, y a falta de la aplicación de la 2728, ver otro incidente ayer en un país vecino resulta muy preocupante en medio de estas tensiones tan elevadas. A lo largo de nuestros debates sobre la región, desde el 7 de octubre, los miembros del Consejo de Seguridad han compartido el entendimiento de que la situación de Gaza no debe contagiarse a zonas vecinas. Por lo tanto, el incidente de Damasco resulta todavía más preocupante en el contexto de los acontecimientos más generalizados que se están produciendo en la región. Sin embargo, también observamos con preocupación que los incidentes como este pueden también extenderse al Líbano. También es terrible que el ataque haya tenido lugar en instalaciones consulares y diplomáticas. Quisiera reiterar que tales ataques contravienen el derecho internacional y las normas mundiales y que es imperativo que todos los miembros respeten las misiones consulares y diplomáticas tanto en tiempos de guerra como de paz. Señora Presidenta, la historia nos dice que un acontecimiento inesperado puede convertirse en una tragedia irrecuperable. Y nos preocupa cada vez más que nuevos focos de violencia puedan degenerar en nuevas tragedias en la región. Y son los civiles quienes más sufren de estas tragedias, como vimos en la Franja de Gaza. Si reflexionamos sobre la historia, mi delegación compartiría la posición de otros miembros del Consejo que piden contención y moderación a todas las partes implicadas y expresan nuestra mayor preocupación por cualquier posible recrudecimiento de la situación. Se pueden evitar calamidades irrevocables en el futuro si las partes implicadas muestran moderación en el presente. Muchas gracias. Le doy las gracias al representante de la República de Corea y ahora ofrezco la palabra a la representación de Sierra Leona. Señora, muchísimas gracias por convocar esta reunión y me sumo a los colegas en mi enhorabuena a Malta por asumir la presidencia durante el mes de abril. También queremos darle las gracias al Japón por el éxito de su presidencia en marzo. Agradecemos la presencia y participación
Irán, de Siria y también de la República Islámica de Irán. También damos las gracias al subsecretario general por la información. En primer lugar, Sierra Leona subraya la importancia de hacer hincapié en el carácter sacrosanto de la Carta de las Naciones Unidas y de sus principios, incluido el principio que se consagra en el artículo 2, párrafo 4, que establece lo siguiente: todos los miembros en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. En consecuencia, Sierra Leona toma nota de la comunicación de Irán, idénticas, y de los informes de los medios de comunicación sobre ataque aéreo con misiles contra una sede diplomática iraní en Damasco, que, según se ha informado, ha causado víctimas mortales. Este ataque con misiles contra un local diplomático implica la violación de la Carta sobre el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros, así como de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena de 1963, la que versa sobre relaciones consulares. Sierra Leona condena enérgicamente el uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional pertinente, incluido el desarrollo y la conducción de relaciones amistosas y las protecciones diplomáticas y consulares. También condenamos cualquier conducta que pueda llevar a una escalada o exacerbar tensiones. El derecho a la vida, la protección de los civiles, bienes de carácter civil, la protección de las misiones diplomáticas son principios sacrosantos consagrados en el derecho internacional y cualquier violación de estos principios debe ser condenado. Los ataques contra misiones diplomáticas socavan la paz y la seguridad mundiales. Las protecciones fundamentales como la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares deben mantenerse para garantizar la seguridad de todos los diplomáticos y agentes consulares y promover las relaciones pacíficas y amistosas entre los Estados. Señora, volviendo ahora a las hostilidades en curso en el conflicto de Gaza y a pesar de la adopción de la 2728 por el Consejo de Seguridad, que exige un alto el fuego inmediato para el mes de Ramadán en Gaza y que conduzca a un alto el fuego duradero y sostenible, Sierra Leona lamenta profundamente que esta resolución esté siendo respetada por las partes en el conflicto. Vale la pena repetir que las partes en el conflicto tienen la obligación de respetar lo que dice el Consejo y se les insta también a aplicar plenamente las resoluciones 2712, la 2720 y la 2728 adoptadas por el Consejo desde que empezara el conflicto. Los estados con influencia deben ejercer la presión necesaria sobre las partes para que apliquen estas resoluciones. También deseamos recordar la indicación de medidas cautelares por parte de la CIJ en su orden de 26 de enero de 2024 en aplicación de la Convención para la Prevención de Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, en el caso de Sudáfrica contra Israel, así como la orden de 28 de marzo de 2024 sobre la solicitud de la modificación de la orden de 26 de 2024 indicando medidas cautelares. Las órdenes de la CIJ, reiteramos, hablan del imperativo de un alto el fuego inmediato respetado por todas las partes. Hablan de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, de la necesidad urgente de ampliar el flujo de asistencia humanitaria y también de reforzar la protección de los civiles en toda la franja. Ante la falta del debido cumplimiento por las partes y la plena aplicación de las resoluciones del Consejo, a saber, la 2728, lamentamos ahora conocer los informes de un, y cito, ataque aéreo israelí que mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, lo que llevó a la organización benéfica a suspender la entrega el martes de ayuda alimentaria vital a Gaza. Lamentablemente, la tragedia de Gaza no parece tener fin, ni parece conocer límites. Civiles, trabajadores humanitarios, periodistas, todos han sido víctimas trágicas de este conflicto. Sin la aplicación de las resoluciones del Consejo, estamos a punto de poner en peligro la credibilidad y la legitimidad del Consejo. Y ya para terminar, señora, Sierra Leona pide moderación
y también distensión, para evitar un mayor deterioro de la situación en Gaza y en Oriente Medio. Insistimos en la importancia de aplicar todas las resoluciones pertinentes del Consejo, también en la importancia de cooperar para buscar medios diplomáticos que permitan hacer frente a todas las amenazas a la paz y a la seguridad en la región. Muchas gracias. Le doy las gracias al representante de Sierra Leona y ofrezco la palabra a la representación del Japón. Muchas gracias, señora. Hoy es la primera reunión pública de este mes, por lo que aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a todos los miembros del Consejo por su apoyo durante nuestra presidencia. Le deseamos a la embajadora Vazia y a todo el equipo de Malta lo mejor para el mes de abril. Cuenten también con nuestro apoyo, al igual que lo hemos recibido de ellos. También queremos dar las gracias al subsecretario general por su presentación. Aunque no hemos confirmado todavía los hechos sobre el terreno, el Japón sigue con profunda preocupación la situación tras los ataques aéreos contra la sede diplomática iraní en Damasco, que, según se ha informado, han causado la muerte de al menos 7 personas, entre ellas funcionarios iraníes. Señora, estamos muy preocupados por la situación actual muy volátil en Oriente Medio, en la que cualquier conflicto adicional podría llevar a un recrudecimiento y a enfrentamiento. Por tanto, el Japón le pide a todas las partes que hagan gala de una máxima contención y que no contribuyan a medidas desestabilizadoras. Lo que ahora se necesita desesperadamente es precisamente estabilidad. El Japón mantiene su compromiso de hacer todo lo posible, y ello en estrecha colaboración con los demás miembros del Consejo y otras partes interesadas clave, para evitar un mayor deterioro de la situación, para restablecer la seguridad y la estabilidad y encontrar soluciones sostenibles para poner fin a la crisis en la región. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a la representante del Japón y ahora ofrezco la palabra a la representación de los Estados del Reino Unido. Felicito a Malta por su presidencia de abril y doy las gracias al Japón por su presidencia del mes de marzo. También me gustaría darle las gracias al subsecretario general por la información que nos ha ofrecido. Subrayamos la importancia del respeto de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y la protección del personal diplomático y consular para tener buenas relaciones diplomáticas y consulares. La seguridad y la protección de las instalaciones y del personal es un principio esencial para las relaciones diplomáticas. Presidenta, tenemos claro que el papel de Irán en la desestabilización de la región, a través de su apoyo militar, financiero y político a grupos que han estado llevando a cabo y amenazando con ataques, resulta totalmente inaceptable. Entre los grupos a los que Irán ha seguido apoyando se encuentran Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, las milicias de Siria e Irak y los hutíes. Además de atacar a Israel, estos grupos han sido responsables de los ataques contra la navegación internacional, incluida la muerte de marineros inocentes, y también responsables de los ataques contra las fuerzas internacionales en Irak y en Siria. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha planteado esta cuestión en repetidas ocasiones al homólogo iraní. Debe abandonar este apoyo y Irán debe utilizar su influencia sobre los grupos para impedir estos ataques. Presidenta, el Reino Unido está profundamente preocupado por la posibilidad de un recrudecimiento en la región y pide a todas las partes que rebajen las tensiones. Estamos comprometidos con la distensión en Oriente Medio. Llevamos ya mucho tiempo pidiendo una pausa humanitaria inmediata en Gaza que conduzca a un alto el fuego sostenible sin que se vuelva a la destrucción, a los combates y a la pérdida de vidas, como la forma más rápida de sacar a los rehenes y hacer llegar la ayuda. Este Consejo envió una señal clara al respecto la semana pasada cuando adoptó la resolución 2728. Estamos dispuestos a trabajar con todos los miembros de este Consejo y con la comunidad internacional para promover y proteger la paz y la seguridad internacional en la región y en todo el mundo. Gracias. Le doy las gracias al representante del Reino Unido y ofrezco la palabra ahora a la representación de Guyana. Gracias, señora.
En primer lugar, me gustaría felicitar a Malta por la presidencia del Consejo y también quiero darle las gracias al Japón por el liderazgo que ejercieron el mes pasado. Guyana da las gracias a la presidencia por convocar la reunión de hoy después de la información que se ha recibido sobre un incidente de un ataque aéreo contra una instalación diplomática iraní en Damasco ayer. Queremos darle las gracias al subsecretario general, Khaled Kiari, por la información y reconocemos también la participación de los representantes permanentes de Irán y de Siria en esta reunión. Queremos condenar con firmeza este ataque. Mantenemos que cualquier ataque contra una instalación diplomática es inaceptable y conculca las salvaguardias fundamentales establecidas en el derecho internacional, como la Convención para la Protección y la Prevención de los Crímenes contra Personas de Protección Internacional, incluidos los agentes diplomáticos. Nos sumamos a otros miembros del Consejo para reafirmar también los principios del respeto por la soberanía y la integridad territorial, incluida la prohibición sobre el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, tal y como se consagran en la Carta. Le pide a todas las partes que cumplan plenamente con estas obligaciones. Pedimos además una investigación rápida para determinar las circunstancias del incidente. También pedimos cautela y contención por parte de todos y le pedimos a los implicados que eviten cualquier recrudecimiento de las tensiones en la región que podría llevar a unas consecuencias todavía más trágicas. Gracias. Le doy las gracias a la representante de Guyana. Tiene la palabra ahora el representante de Estados Unidos. Antes de empezar, quiero felicitarle a usted por la presidencia. Cuente con el apoyo de mi gobierno en el desempeño de sus funciones. También queremos felicitar al Japón por la presidencia tan exitosa durante el mes de marzo. Gracias al subsecretario general Kiari. Como ha dicho la Casa Blanca, los Estados Unidos no han participado en este supuesto ataque en Siria, ni sabíamos tampoco antes de que se produjera. Eso lo hemos comunicado directamente a Irán. No podemos confirmar ninguna información sobre este evento. Estamos todavía recabando detalles. Y hay una cosa que está claro: Irán y sus aliados tienen que evitar el recrudecimiento de las tensiones en la región. Efectivamente, desde los ataques del 7 de octubre, Estados Unidos ha alertado a Irán de no aprovechar de esta situación para recrudecer esta guerra con representantes contra Israel y otros partehabientes. Irán ha ignorado esta alerta. Grupos terroristas, grupos armados, algunos con el apoyo del régimen sirio e Irán, han previsto ataques contra Israel y contra el personal y las instalaciones estadounidenses. A lo largo de la línea azul, la Hezbollah, con apoyo de Irán, ataca a Israel con regularidad. En el Mar Rojo, los hutíes han violado el derecho internacional y en repetidas ocasiones han atacado buques comerciales, también con apoyo de Irán. Y también ha habido ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Irak y también ha habido escaramuzas contra ISIL y Daesh. La mano de Irán está muy claramente presente en la actividad de todos estos terroristas y de todos estos grupos aliados. Hemos alertado al régimen sirio de limitar las medidas desestabilizadoras de Irán en su territorio. Y también tenemos preocupaciones de larga data en cuanto al uso del territorio sirio para lanzar ataques contra países vecinos. Por ejemplo, el 31 de marzo, un avión israelí interceptó un objeto que venía de Siria e iba hacia Israel. En otras ocasiones, desde el 7 de octubre, hemos visto cohetes, drones armados y otras armas que han sido lanzadas desde territorio sirio hacia puestos israelíes en los altos del Golán. Hemos dado pasos en autodefensa para proteger a nuestras instalaciones y personal militar a la hora de realizar operaciones contra Daesh en Siria. Y no vamos a dudar de defender nuestro personal
y repetimos nuestras alertas a Irán y a sus grupos aliados en aprovechar esta situación. Una vez más, un ataque en el que no hemos tenido ni conocimiento ni implicación, pero les pedimos que no ataquen a personas de Estados Unidos. Ahora que seguimos obteniendo más información de este incidente, parece que está claro que todos los miembros de este Consejo deben reiterar que todos los estados, incluidos Siria e Irán, tienen la responsabilidad de evitar el recrudecimiento. Deben evitar armar a los grupos terroristas y deben limitar las acciones de aquellos con los que colaboran y pueden amenazar la paz y seguridad internacional. Estos últimos elementos, presidente, y que quede claro lo siguiente. Todavía no tenemos confirmación de cuál es el estatus del edificio que fue atacado en Damasco. Cualquier ataque a una instalación diplomática preocuparía a los Estados Unidos. Las misiones diplomáticas, sus propiedades y las residencias diplomáticas oficiales siempre tienen que ser protegidas, sobre todo y especialmente en tiempos de conflicto armado. Tal y como indicaba antes, también estamos preocupados por información de que líderes terroristas y elementos supuestamente estaban presentes en esa instalación y condenamos la coordinación, formación y el hecho de que ofrezcan armamento a terroristas y extremistas. Colegas, estamos muy preocupados por la información y el ataque aéreo que se ha producido a un convoy de World Central Kitchen. Este incidente es un recordatorio más de que Israel tiene que hacer mucho más para proteger al personal humanitario y las instalaciones en Gaza. Resulta inaceptable e inexplicable que 6 meses de conflicto ya, los mecanismos de desconflicto de Israel no funcionen de manera adecuada. Nos sumamos a otros países que han pedido a ciudadanos en este incidente y pedimos una investigación transparente y completa. Esto no puede volver a ocurrir. Muchas gracias. Le doy las gracias al representante de Estados Unidos y ofrezco la palabra al representante del Ecuador. Gracias, presidenta. Permítame primero saludar a la presidencia de Malta durante este mes y al tiempo desearle todo el éxito y el apoyo de nuestra delegación. Quisiera también aprovechar esta ocasión para agradecer a Japón por su extraordinario liderazgo mostrado durante el mes de marzo en la conducción del Consejo de Seguridad. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el secretario general adjunto Khaled Hiari y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales, por lo que además seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. Muchas gracias. Doy las gracias al representante del Ecuador y ofrezco la palabra a la representación de Mozambique.
Señora, me gustaría reiterar nuestra más sincera enhorabuena a usted y a su país por ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de abril. También queremos aprovechar para garantizarle todo nuestro apoyo durante su presidencia. Al Japón también le expresamos nuestro agradecimiento por el éxito de su presidencia durante el mes de marzo. También damos las gracias al subsecretario general por toda la información que nos ha ofrecido sobre este asunto tan grave. El ataque aéreo de ayer, que al parecer causó importantes pérdidas de vidas humanas y daños a la sección consular de la Embajada de Irán, es una violación flagrante de la Carta, del derecho internacional y de la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, tal y como se consagra en las convenciones de Viena. Estos principios y leyes deben ser respetados y defendidos por todos los estados, sin excepción. Mozambique condena enérgicamente este ataque inaceptable. El incidente nos recuerda crudamente los conflictos en curso, las complejidades geopolíticas en Oriente Medio, sobre todo la cuestión palestina, así como las tensiones entre Israel y sus vecinos. Nos parece que estas acciones podrían intensificar las tensiones regionales, llevar a nuevos conflictos que afecten a otros países y además pueden tener consecuencias inimaginables para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Señora, a la luz de esta grave situación, resulta esencial que todas las partes implicadas, sobre todo Israel, se adhieran estrictamente a las normas y acuerdos internacionales. La defensa de estos principios fundamentales resulta esencial para evitar más enfrentamientos militares y para mantener la estabilidad. El Consejo de Seguridad debe seguir de cerca la situación y tomar las medidas necesarias para evitar un recrudecimiento de las hostilidades por este ataque. Reiteramos nuestro llamamiento a los miembros del Consejo para que redoblen sus esfuerzos hacia una solución sostenible del conflicto de Oriente Próximo y siempre de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo y también de la Asamblea. Deseamos encomiar los esfuerzos diplomáticos en curso por parte de distintos parlamentares, también algunos miembros de este Consejo, con el objetivo de recuperar una vía hacia la coexistencia pacífica entre los estados vecinos y los pueblos de Oriente Medio. Finalmente, trabajemos entre todos para lograr un Oriente Medio pacífico y estable, siempre conscientes de las preocupaciones legítimas de todas las partes implicadas. Muchas gracias, señora. Gracias al representante de Mozambique. Voy a pronunciar a continuación una declaración a título nacional. Empezaré dando las gracias al subsecretario Keiri por sus comentarios hoy. Sigue en crisis de Oriente Medio. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, esta situación volátil es totalmente insostenible. En un momento en que todas las partes deberían centrarse en reducir las tensiones, lo único que vemos son pasos en la dirección contraria. Los ataques aéreos contra el consulado iraní en Damasco de ayer por la tarde son el último episodio de una larga serie de eventos muy preocupantes. Estamos preocupados porque este ataque se produce en el telón de fondo de la muerte y la destrucción que se está viviendo en la región. Esto destaca que el derecho internacional y el DIH tienen que respetarse en todo momento. Esto debería incluir también el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la protección del personal diplomático. Este Consejo ha escuchado advertencias repetidamente de que estos ataques no hacen sino aumentar las tensiones y aumentan el riesgo de conflicto regional. Además,
existe el riesgo de que empeore aún la ya de por sí difícil situación humanitaria de la población de Siria. Las ramificaciones del conflicto en Gaza lamentablemente se siguen sintiendo y quisiera repetir y recalcar que la distensión debe ser nuestra principal prioridad. Hay que actuar con contención. Deben hacerlo todas las partes de la región en este momento tan delicado. Y esto empieza con la aplicación de la Resolución 2728, que exige un alto el fuego inmediato en Gaza y la puesta en libertad de todos los rehenes. Al igual que ocurre con todas las demás resoluciones del Consejo de Seguridad, esta resolución es vinculante y debe respetarse. Desde Damasco a Gaza, al Mar Rojo, todos nuestros esfuerzos colectivos y diplomáticos deben aunarse para acabar con las llamas de la guerra antes de que las cosas se salgan del control. Hay que mantener la cabeza fría o las consecuencias serán terribles. Gracias. Retomo mi función como presidenta del Consejo. La representación de la Federación de Rusia ha pedido volver a intervenir para hacer una declaración. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado con atención las intervenciones de hoy de parte de los colegas occidentales y de parte de los 3 miembros permanentes occidentales del Consejo de Seguridad. Nos ha sorprendido su cinismo y su capacidad de aplicar un doble rasero. Han sido casi equilibristas esta noche y en esta reunión, y casi han hecho imposible entender por qué estamos reunidos hoy. El representante de Francia ha dicho todo, pero no ha condenado esta nueva violación del derecho internacional por parte de Israel. Se trata de un ataque deliberado contra una instalación diplomática. Queridos colegas, si sus embajadas o consulados hubieran sido blanco de ataques en la región, ¿habrían reaccionado ustedes de la misma manera? Ahí está su orden internacional basado en reglas, en toda su magnificencia. Estados Unidos siempre tienen información directa. Información de la que se enorgullecen porque gracias a sus servicios de inteligencia son los primeros en enterarse de todo. Y esto es lo que nos sorprende. Estados Unidos no han recibido confirmación ni verificación de datos con respecto a los ataques cometidos por Israel contra la embajada. Qué sorpresa. Pero decirles que no les creo. En las intervenciones de Reino Unido y de Estados Unidos se podía entender que Siria e Irán podrían ser incluso hasta responsables de este ataque contra el consulado iraní. Es difícil imaginar algo más insultante que esto. No hay que instar a los demás a promover la distensión cuando uno es responsable también de ello, porque cualquier aumento de las tensiones es responsabilidad suya. Gracias a la representación de la Federación Rusa. Tiene la palabra a continuación la representación de la República Islámica de Irán. Presidenta, empiezo felicitándole por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de este mes. Gracias a Rusia por convocar esta reunión urgente que se centra en los ataques terribles cometidos por el régimen israelí contra las instalaciones diplomáticas en violación del derecho internacional. Gracias a China y otros miembros que propusieron organizar la reunión. Gracias al señor Chiari también por su declaración. Señora presidenta, ayer notificamos con urgencia a los miembros del Consejo de Seguridad que habría otra violación del derecho internacional cometido por Israel dentro del territorio de Siria. Como dijimos en nuestra carta de 1 de abril de 2024, nuestra instalación diplomática de Damasco fue atacada por el régimen israelí. Hubo 7 ataques con misiles desde el Golán ocupado, dirigidos
heridos contra las instalaciones diplomáticas de Irán, incluida la sección consular, el edificio y las residencias de los embajadores. Este ataque odioso supuso la muerte de 7 miembros del personal iraní, incluidos asesores militares, y también hubo muchos heridos. Además de la total destrucción del edificio consular, las partes administrativas de la embajada también sufrieron importantes daños debido a las explosiones. Todavía está por determinar el número total de muertos, puesto que las instalaciones diplomáticas han sido destruidas totalmente y sigue habiendo personas atrapadas en los escombros. Señora Presidenta, la República Islámica de Irán condena tajantemente estos crímenes horribles y estos atentados terroristas cobardes. El régimen israelí cometió una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía, independencia e integridad territorial de la República Árabe Siria. El crimen cometido ayer por el régimen israelí va más allá de la mera criminalidad. Representa una afrenta profunda del principio compartido de la comunidad internacional de la inviolabilidad de los representantes diplomáticos y las instalaciones consulares y diplomáticas. Este principio es una piedra angular sobre la que se construyen las relaciones internacionales reconocidas universalmente y defendidas. Este crimen conculca el principio fundamental de la inmunidad consular y diplomática y también viola la Convención de 1961 de Relaciones Diplomáticas, la de 1963 sobre relaciones consulares, y la Convención sobre la prevención y la sanción de los crímenes contra las personas protegidas internacionalmente, incluidos los agentes diplomáticos de 1973. El Consejo de Seguridad, Presidenta, se ha unido de manera sistemática al condenar inequívocamente los atentados violentos contra embajadas e instalaciones consulares en los Estados miembros. El Consejo de Seguridad siempre ha dicho que estos actos, independientemente del motivo del autor, son injustificables. Habida cuenta de las graves consecuencias de este acto reprensible que podría acicatear las tensiones en la región y que podría hacer que el conflicto involucre a otras naciones, pedimos al Consejo de Seguridad que condene tajantemente este acto criminal injustificado, este atentado terrorista. Señora Presidenta, queda patente que las acciones irresponsables y desestabilizadas en curso cometidas por Israel contra las naciones de nuestra región son una verdadera amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Este régimen ha demostrado sistemáticamente que hace caso omiso del derecho internacional, la Carta de la ONU y los principios de derechos humanos. Es evidente la agenda de Israel intensificar y perpetuar el conflicto a la vez que evita rendir cuentas. No ha sido para Israel una línea roja el matar a civiles o incluso usar el hambre como método de guerra. Su preocupación fundamental es el uso ilícito de la fuerza para promover sus políticas de apartheid, limpieza étnica, actos genocidas y objetivos militares en Gaza a todo precio. A pesar de repetidos llamados de los miembros del Consejo de Israel, sigue cometiendo sus actos genocidas y atroces contra el pueblo indefenso de Gaza. Y a pesar de la presión internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad en pro de un alto el fuego, Israel ha desafiado estas resoluciones. Más bien, sigue centrado en cometer más crímenes atroces, mostrando que no respeta sus obligaciones jurídicas internacionales. Tan solo hoy, este régimen mató a trabajadores de la ONG World Central Kitchen en Gaza. Como dijo el subsecretario general, estos son héroes que fueron asesinados mientras trataban de alimentar a personas que mueren de hambre. Lamentablemente, la falta de rendición de cuentas y la inacción del Consejo lo que ha hecho ha sido alentar y envalentonar a este régimen para seguir con sus violaciones sin control. Es más que hora que el Consejo de Seguridad asuma su responsabilidad y haga frente a la verdadera amenaza para la paz y la seguridad internacional. Este Consejo ha de cumplir de manera rauda con su deber en reacción a esa actitud desafiante y sin sentido de Israel. Deben tomarse rápidamente medidas que puedan aplicarse para obligar a este régimen a cumplir con sus obligaciones. Señora Presidenta, la República de Irán ha ejercido mucha contención, pero es necesario reconocer que hay límites a esta actitud. El régimen ocupante debe asumir la plena responsabilidad
de las consecuencias. Irán se reserva su derecho legítimo inherente a tenor del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas de tomar medidas decisivas en respuesta a estos actos reprensibles. Señora presidenta, el representante de Estados Unidos y el de Reino Unido nuevamente trataron de denegar su responsabilidad por la situación actual en Siria y la región en general, culpando con falsedades a Irán. Nosotros rechazamos tajantemente estas acusaciones. Nunca hemos buscado contribuir a que se propague el conflicto en la región, ni tampoco lo acicateamos o propagamos las tensiones en la región. A pesar de manifestar la preocupación por el desbordamiento de las tensiones en la región, Estados Unidos trata de utilizar indebidamente esta situación para desestabilizar a Siria y la región. Estados Unidos es responsable de todos los crímenes cometidos por el régimen israelí. Los actos salvajes y genocidas de Gaza no podrían haberse producido sin el consentimiento expreso y el amplio apoyo militar, financiero y político, así como la alianza de parte de los propios Estados Unidos. Irónicamente, Estados Unidos habla mucho de la protección de los civiles en Gaza y manifiesta también su preocupación por la violación del derecho humanitario, pero al mismo tiempo ha bloqueado al Consejo de Seguridad durante 6 meses y le ha impedido tomar medidas urgentes y adecuadas para detener la guerra en Gaza. Si verdaderamente a Estados Unidos le preocupan los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario, debería abstenerse de culpar a Irán y, en vez de ello, obligar al régimen israelí a cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego. Señora presidenta, en cuanto a las acusaciones de Reino Unido, en vez de echarle la culpa a otros, Reino Unido debería asumir sus propios errores y rectificar sus políticas negativas que han repercutido negativamente a la población de la región. El sufrimiento de larga data del pueblo palestino, que se prolonga durante más de 7 décadas, puede retrotraerse directamente a las políticas coloniales del Reino Unido. Gracias. Gracias a la representante de la República Islámica de Irán. Tiene la palabra la representación de la República Árabe Siria. Gracias, señora presidenta. Empiezo felicitándola por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de abril. Gracias también a su antecesor, el representante permanente del Japón, y a su equipo por la exitosa conducción de las actividades del Consejo en el mes pasado. Mi delegación también quisiera manifestar su agradecimiento a las delegaciones de la Federación Rusa y China por sus esfuerzos por convocar esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Señora presidenta, en otro episodio más de toda una serie de ataques israelíes contra mi país, Siria, hacia las 5 de la tarde, hora de Damasco, ayer, 1 de abril, las fuerzas de ocupación israelíes, a plena luz del día, lanzaron un ataque bárbaro con cohetes desde el Golán sirio ocupado contra el edificio del consulado de Irán en el barrio de Meza de la capital siria, Damasco. Esta agresión bárbara supuso la destrucción de todo el edificio, así como la muerte de muchos de los que se encontraban dentro, y también provocó varios heridos sirios, iraníes e incluso viandantes que se encontraban en la zona. El edificio del consulado iraní está en una zona densamente poblada, llena de civiles. Está a tan solo unos metros de la sede de distintas misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, incluido el Programa Mundial de Alimentos. Además, cerca hay también un hospital privado, facultades vinculadas a la Universidad de Damasco y toda una serie de empresas y bancos privados. Esta zona vital de empresas y bancos privados, puesto que es un lugar esencial de la región. Hay civiles que han sufrido graves heridas por este atentado terrorista. Esto es un precedente peligrosísimo y una grave violación de las normas y las convenciones internacionales que garantizan la protección y la inmunidad de las instalaciones diplomáticas y de su personal.
y una violación de la prohibición de cualquier ataque contra ellos. Esto incluye las convenciones de Viena sobre relaciones consulares y diplomáticas y la Convención para la Prevención y la Sanción de las Personas Protegidas Internacionalmente, incluido el personal diplomático. Señora Presidenta, en los últimos días, estos ataques israelíes también han afectado instalaciones civiles en la zona rural de Damasco y también en zonas como la de Alepo. Esto ha provocado heridos entre los civiles y también personal militar, además de daños materiales a bienes públicos y privados. Esto es una flagrante violación del derecho internacional, del DIH y los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Estos ataques coincidieron con ataques lanzados por grupos terroristas y organizaciones terroristas que actúan en el noroeste de Siria. Utilizaron drones contra la población civil en la ciudad de Alepo y en zonas rurales cerca de Alepo. Los ataques israelíes también se produjeron en el mismo momento en que se producían atentados terroristas llevados a cabo por el Daesh en las zonas orientales del país. Esto reafirma que existe una coordinación y una distribución de papeles entre las autoridades de ocupación israelíes y sus representantes terroristas. Señora Presidenta, las autoridades de ocupación israelíes no habrían cometido esta agresión contra una sede diplomática protegida a tenor del derecho internacional, ni una agresión contra bienes civiles como aeropuertos, puertos o barrios residenciales si no hubieran contado con el apoyo ciego de los Estados Unidos, que durante décadas les han permitido disfrutar de la impunidad y esto les ha permitido cometer las más terribles atrocidades. La más reciente es el genocidio y los crímenes brutales cometidos contra el pueblo palestino ya durante casi 6 meses. Además, el gobierno de los Estados Unidos se apresuró a decir que la resolución 2728 no es vinculante y no impone ningún nuevo compromiso para absolver a Israel de su aplicación y de hacer realidad el alto el fuego. Esto es una falta de respeto total por la sangre derramada de los más de 30.000 civiles palestinos. 33.000, de hecho, la mayoría de ellos mujeres y niños, además de los 173 funcionarios del UNRWA y otros muchos que trabajaban para organizaciones humanitarias que murieron. Hoy se nos ha dicho que Israel ha atacado un convoy, lo que ha resultado en la muerte de 7 personas que trabajaban para una ONG en Gaza. Esto no fue condenado por el representante de Estados Unidos. La agresión israelí supuso también la muerte de una serie de periodistas, la destrucción de cientos de edificios residenciales, lugares de culto, instalaciones educativas, incluidas instalaciones de Naciones Unidas. Mi propio país, Siria, considera que los criminales israelíes y sus socios en el gobierno estadounidense son plenamente responsables de las repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Además, son responsables de haber impulsado esta región a una situación de inestabilidad. Pedimos a Naciones Unidas que asuma su responsabilidad y condene los repetidos ataques israelíes. Naciones Unidas han de actuar inmediatamente para acabar con esos ataques, evitar que vuelvan a producirse, hacer que sus autores rindan cuentas y garantizar que no se quedan sin sancionar. Destacamos que
el hecho de que el Consejo de Seguridad no cumpla con sus responsabilidades debido al papel obstructor de los Estados Unidos erosiona el sistema de seguridad colectiva sobre el que nuestra organización, Naciones Unidas, se estableció. Esto hace que los Estados miembros crean que no tiene sentido abandonarse al poder del derecho internacional o la legitimidad internacional para volver a recuperar los derechos. Para concluir, presidente, la República Árabe Siria afirma que estos ataques no nos van a impedir que tomemos las decisiones nacionales que nos competen, ni nos harán alejarnos de nuestra posición de promover el derecho del pueblo palestino a convertirse en un Estado independiente, con Jerusalén como capital. También vamos a seguir con nuestros esfuerzos para recuperar totalmente el Golán ocupado hasta la línea del 4 de junio de 1967. Vamos a liberar todos nuestros territorios de la presencia ilegal militar de Israel y sus representantes de organizaciones terroristas. Gracias, señora presidenta. Gracias al representante de la República Árabe Siria. No tenemos más nombres inscritos en la lista de oradores. Se levanta la reunión. Buenas tardes.